¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche pues tenemos el gusto de conversar. Hacemos un enlace para conversar esta noche vía Zoom con el doctor Napoleón Campos, analista y experto en política internacional, integración regional y migraciones. Doctor, gracias por recibirnos y por hacer este enlace con nosotros para entender un poco la situación de lo que se está viviendo, pues sobre todo esta crisis en Ucrania que involucra a Estados Unidos, a Rusia y las implicaciones pues, que podría tener para la economía o la geopolítica a nivel mundial. Muchísimas gracias, Eduardo. Me da un enorme gusto estar nuevamente en este horario de TCS y felicitarlo a usted por haber asumido la titularidad del mismo. Así que a la orden para tratar este tema de grandes repercusiones para El Salvador, aunque estamos a casi 11,000 kilómetros de Moscú y de Kiev, pero esto no, ya estamos, de hecho, ya lo platicaremos, pagando con la factura petrolera el costo tan solo de la amenaza de guerra en Ucrania. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctor, hay que poner en contexto para los amigos televidentes que puedan no entender el conflicto, ya que ahorita está en todas las noticias, periódicos, radio, televisión, por lo que está ocurriendo y una posible guerra que se pueda generar. Las noticias sobre el tema pues han incrementado, pero hay muchas personas que no tienen en contexto y creo que es importante comenzar desde ese punto, ubicar cuál es la relación de Ucrania con Rusia desde la Unión Rusa Soviética. Exacto, Eduardo. Y fíjese que hay que irse un poquito más allá. Okay. Paradójicamente hay que irnos 1000 años atrás, un poco más de 1000 años atrás, porque en la historia de esa región del mundo, cuando Europa no existía como tal, es decir, nadie le llamaba Europa a lo que ahora es Europa, en ese momento Europa Oriental, la hoy Europa Oriental, el gran centro cultural, el centro del poder político, económico, era lo que hoy es Ucrania, Kiev. Curiosamente, Eduardo, le tocó al Papa Juan Pablo II conmemorar los 1000 años del inicio de la cristianización de Kiev, cuando los historiadores, los cronistas de la época, le llamaban la Rus de Kiev, es decir, la Rusia de Kiev. Luego el poder se desplazó hacia Moscú y fue allí donde se inicia por ratos amistad, por ratos enemistad histórica entre la Rusia y lo que se formó luego como Ucrania, teniendo, insisto, como sede, como capital, Kiev. Cuando damos el salto al siglo XX, y se conforma lo que usted ahorita muy bien nos recordaba, Eduardo, la conformación de la Unión Soviética. En ese momento Ucrania pasa a ser parte de esa Unión Soviética y del bloque soviético en el marco de la Guerra Fría. Y aquí pasó algo muy importante que las amigas y amigos que nos acompañan esta noche de viernes, Eduardo, deben de tener en perspectiva. Y es que al iniciarse la guerra armamentista entre el bloque soviético y Occidente, Rusia, Moscú, comenzó a producir armas atómicas, armas nucleares, y curiosamente cuando se desintegra tras la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética,
el segundo arsenal más importante nuclear atómico que quedaba en la desintegración de la Unión Soviética quedaba en Ucrania. ¿Y esto qué significa en perspectiva? Porque este tema está vigente al día de hoy y en parte nos ayuda a entender el problema en el que está envuelto el mundo en este momento. Y es que Moscú, el Partido Comunista de la Unión Soviética, había colocado ese arsenal en Ucrania precisamente porque consideraba a Ucrania como su patio trasero, como su patio de seguridad. Y el proceso que ha venido de desnuclearización de Ucrania ha sido muy ejemplar. Podemos decir que prácticamente ya Ucrania ya no es la potencia nuclear y atómica que de súbito se había convertido al darse esa desintegración soviética. Y lo que sucede es que entonces en este marco, y hay que decir aquí las cosas con absoluta claridad, porque hay varios factores que se nos unen, pero los más importantes son estos. Lamentablemente Rusia, a diferencia de Ucrania, abandona el camino de la democracia tras este fin de la Guerra Fría. Rusia vivió varios años en un proceso de democratización y este señor Vladimir Putin termina abortando lastimosamente. Él llega al poder con votos, Eduardo, pero lamentablemente se entroniza como un tirano, como un dictador. Entonces, el segundo factor importante es el factor energético. Rusia, el 85% del gas que exporta Rusia lo exporta a Europa. No obstante, para Europa, si bien es importante el gas de origen ruso, pero únicamente ese gas ruso representa aproximadamente el 30% del gas que se consume en toda Europa. Y hablemos de la Unión Europea en general. Entonces, este punto de la tiranía, este punto del control de recursos naturales, que son al final más vitales como comercio exterior de Rusia, Eduardo, y amigos y amigas, que para el consumo de hecho ahora se está hablando fuertemente de cómo de producirse un conflicto, Europa puede suplir de los países del norte de África y de otras fuentes energéticas ese 30% de decidir Vladimir Putin simplemente en el marco de una guerra abierta, cerrar el grifo para Europa y dejar de exportar ese gas natural. Entonces, Eduardo, solo le coloco el tercer factor, que es el expansionismo de Rusia hacia Ucrania. Ya Rusia invadió una parte histórica de Ucrania, que es la Crimea, una zona turística, una zona bellísima. Se apropió, la invadió militarmente y no pasó nada. Vladimir Putin se dio cuenta de que no pasó nada. Y hay regiones de Ucrania que se declaran prorrusas, Eduardo, donde ya hay un abastecimiento militar y ha habido una distribución de armas a la ciudadanía que se declara prorrusa dentro de la misma Ucrania. Entonces, creo que con esto le he dibujado en una primera pincelada la historia pasada, pero también este momento crítico que vivimos, donde de alguna manera Vladimir Putin siente que se está debilitando su régimen tiránico y por tanto Ucrania puede ser, a juicio de Vladimir Putin, una punta de lanza de Occidente para poder destronarlo del poder. Una de las preguntas quizás más frecuentes que se puede hacer la ciudadanía en torno a este tema es por qué Rusia se opone tajantemente, y uno de los puntos de honor en este conflicto en este momento es que Ucrania no se una a la OTAN. Usted hablaba, para Rusia el patio trasero es Ucrania. Podría convertirse para los Estados Unidos, para la OTAN, y tener tan cerca una amenaza, si lo ve así, Rusia con el resto de naciones. Mire, yo creo que en ningún momento Occidente, la Organización del Atlántico Norte, va a pretender invadir Rusia.
¿verdad? Eso no tiene asidero, ni pies, ni cabeza. Ucrania tiene toda la libertad como nación independiente y soberana para unirse a los esquemas de seguridad europea y los esquemas de seguridad internacional que considere conveniente. Que eso no le parezca a Rusia porque ocurre en sus fronteras, ese es otro problema. Y yo diría un problema más de Vladimir Putin que de Occidente. En ese sentido, yo creo que ese es el estira y encoge final. Eh, porque Vladimir Putin tiene desde Europa y desde Occidente, que yo creo que eso sí es cierto. De hecho, yo endoso que la salida del poder de Vladimir Putin y de darse una restauración democrática de Rusia es lo más conveniente para la paz internacional. Pero eso no va a pasar por una intervención militar, eso sería algo descabellado por parte de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN. Creo que más bien el golpe militar, el giro que quiere darle Vladimir Putin al pretender invadir Ucrania es ese, y decirles, miren, invadí Crimea, no me pasó nada, estoy militarizando zonas que se consideran prorrusas en Ucrania, y por tanto, si ustedes no me dan garantías de que me van a invadir, yo mejor voy a invadir Ucrania. Y repito, yo creo que en ningún momento está ni en la agenda pública, ni en los intereses estratégicos, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Francia, ni del Reino Unido, está la idea de invadir Rusia. Yo creo que lo que está en juego, y ya vamos a entrar a algunos detalles, porque el expediente, el prontuario de Vladimir Putin en materia de violación a los derechos humanos, de hecho, mire, hay otro tema que quisiera dejarlo apuntado que nos toca a El Salvador. Ahora que se habla de sanciones por parte del Departamento de Estado, de Justicia, del Tesoro, es la ley Magnitsky, tiene su origen en Moscú, porque el abogado Sergei Magnitsky es uno de los mártires, incluso yo diría involuntario, de la represión de Vladimir Putin. Pero ya le voy a pedir unos minutos para explicar el caso, porque ha sido tan emblemático el caso de la muerte en prisión del abogado Sergei Magnitsky, que Occidente adopta el nombre de él para titular las leyes para sancionar a corruptos y a individuos con conductas antidemocráticas en todo el mundo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, hablemos de ello. La explicación del contexto de lo que nos estaba mencionando específicamente del tema de la vinculación de la ley Magnitsky aplicada al contexto de Rusia. Hablamos de eso y otros temas también, otras aristas importantes para conocer sobre este conflicto. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Napoleón Campos, analista y experto en política internacional, integración regional y también migraciones. Doctor, nos estaba poniendo en contexto la ley Magnitsky. Es interesante conocer ese dato que usted mencionaba, que también tenía una vinculación con Rusia, una ley pues que está establecida o aplicada para casos de corrupción en los países no solo del Triángulo Norte, sino también a nivel general, pero tiene un origen en una situación en Rusia. Si nos puede explicar, por favor. Con el mayor gusto, y esa, la verdad, una manera de honrar la memoria del abogado Sergei Magnitsky. Mire, Magnitsky era un abogado dedicado al ejercicio liberal de la profesión en Moscú. Se había especializado en licitaciones públicas, es decir, no estaba él
absolutamente involucrado en actividades políticas de oposición contra Putin, y lo contratan por su expertise unas empresas occidentales interesadas en una licitación. Magnitsky trabaja, ejecuta lo solicitado en su contrato profesional y se topa con que estaban ya amañadas esas licitaciones y que había una cadenita que llevaba a autoridades de la policía, autoridades de los ministerios involucrados responsables de esas licitaciones y posiblemente esa cadenita de sobornos que ya tenían arreglados los resultados de la licitación, parece que terminaban en el propio Kremlin, en la oficina de Vladimir Putin. Hablamos de muchos millones de dólares. El señor Magnitsky, creyente al Estado de Derecho, pone una demanda ante las autoridades de transparencia, ante las autoridades judiciales en Moscú, y no solamente le rechazan sus recursos, sino que además el juez de la causa, la fiscalía, le avisan a los involucrados y estos le ponen una contrademanda a Magnitsky. Y así Magnitsky es ingresado a la cárcel, todas las apelaciones para liberarlo no funcionan y después de varios meses le impiden a la familia llevarle medicinas para ciertos padecimientos y muere Magnitsky en las prisiones del señor Vladimir Putin. Entonces su caso comienza a tener eco internacional, se abren homenajes en el mundo. Nosotros aquí en El Salvador no nos dimos cuenta absolutamente de esto. Y Magnitsky se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad. Y es así como inicialmente, fíjese qué interesante esto para El Salvador, ya que ya se aplicó la ley Magnitsky por parte de Estados Unidos contra ciertos individuos de interés del gobierno del presidente Bukele. Inicialmente, la ley es instituida en varios países para sancionar a rusos, para sancionar a los mismos rusos que terminaron asesinando en la cárcel a Magnitsky. Es sancionado el propio Vladimir Putin, pero luego es abierta la ley, se convierte en una ley global y no solamente algunos creen que porque ya fue aplicada a El Salvador, solo existe en Estados Unidos para sancionar a corruptos y antidemócratas, sino que también la ley Magnitsky ha sido instituida en Canadá, en el Reino Unido, en varios países de la Unión Europea, que de alguna manera esta ley ha servido como eje articulador para las sanciones más recientes contra Daniel Ortega en Nicaragua, donde han sido sancionados hasta los propios hijos del presidente espurio de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, que es su esposa. Entonces, de Magnitsky debemos de saltar, como ve Eduardo y amigos y amigas, a lo que significa el régimen de Vladimir Putin. Y yo creo que en ese sentido, lo que Putin está, porque mire, esta crisis no ha sido de la noche a la mañana, como ya dije. Se invadió Crimea y se quedó con Crimea Vladimir Putin hace unos años y no le pasó absolutamente nada, ¿verdad? Occidente se quedó paralizada y ahora me parece que sí, Occidente está dispuesta a defender Ucrania, a apoyar política, económica y militarmente a Ucrania. Y yo le voy a decir mi pronóstico. Yo no creo que Vladimir Putin vaya finalmente a invadir Ucrania. Creo que estaría jugándose demasiado Vladimir Putin, casi creo yo, dándose un balazo en el pie, porque sería una crisis que nos va a engullir a todos. Y le insisto, en estos momentos, aproximadamente un 20 a un 30% del aumento del precio del crudo, del petróleo y de sus derivados a nivel mundial es artificial.
producto tan solo de la amenaza de Vladimir Putin de invadir Ucrania. La Entonces, especulación en este caso. Ahora, exactamente, ¿cree que no se logre exactamente. dar una guerra? Hay dos corrientes, los que dicen que es inminente, otros dicen que no, por lo que usted explica, por razones económicas, por razones políticas mismas, no se puede dar en este momento una guerra como tal. Mi pronóstico es que no se va a dar, pero esto, como ya ve, no significa que no nos atrape, que no nos, como un resumidero, ¿verdad? Como una presa hidroeléctrica que jala el agua, ya estamos pagando este conflicto. Y por supuesto, en toda amenaza de un conflicto internacional a gran escala como este, que involucra a las principales potencias, somos el resto del mundo los que comenzamos a pagar este conflicto tan solo en su versión amenaza. Pero le diré que creo que las decisiones más recientes de movilización de soldados por parte del presidente Biden van en esa dirección, de mandarle un mensaje claro de que si ya se tomó Crimea, Vladimir Putin, si está militarizando ciertas poblaciones ucranianas que se declaran prorrusas, no le van a permitir que se desate una invasión. Ahora bien, ¿verdad? Eso no quita que Vladimir Putin no pueda cerrar el grifo del gas para Europa. Y ahí sí también, si él decide cerrar el grifo del gas, aunque Europa dependa únicamente del 30% de ese gas, pero mientras se dan los reabastecimientos, también vamos a vernos impactados. ¿Esto qué significa? Que pudiera el precio del crudo, que ahora está oscilando entre 88 y $92 el barril, Eduardo, amigos y amigas, poderlos quizás ver de darse ya estas escaramuzas en el plano económico, geoeconómico, poder llevar el precio del crudo a más de $100 y por tanto estar en países centroamericanos pagando en la gasolinera un galón a $5. Ahora, se ha visto también otras implicaciones antes de esta amenaza de una guerra, el problema de los contenedores, que ya por sí mismo empezó a generar una crisis a nivel mundial de falta de abastecimiento de producto, de elevados precios por lo complicado que es traer mercadería, pues moverla entre continentes a raíz de esta situación. Esto vendría a golpear aún más, incluso el pronóstico para los próximos días en nuestro país, según los expertos, es que viene otro fuerte aumento en los precios de los combustibles, o sea, una tendencia que no iba a detenerse, y esto le vendría a poner una carga mayor a lo que tenemos, entre otros temas que podría la guerra desencadenar, porque alguien puede decir, así como usted mencionaba al principio, estamos tan lejos que no nos puede llegar a afectar, y eso es un error. Es un error, porque estamos en un mundo global. Y qué bueno que usted trae a cuenta también, Eduardo, el tema de la cadena de suministros, que ha sido golpeada por la pandemia, sobre todo en el tránsito de Asia por el Pacífico hacia Norteamérica y de Asia hacia Europa. Sin duda, no nos hemos recuperado. Cuando digo no nos hemos recuperado, hablo de la economía global, de la que somos parte, aunque somos un país pequeño y periférico, pero estamos allí. Y por tanto debemos aprovechar. Fíjense que a propósito de esto, sí quiero comentarle, nunca, tal como ha sido el caso de la pandemia, en la que seguimos aún con esta variante Omicron tan contagiosa, nunca como ahora se ha demostrado que posiblemente la globalización no ha sido del todo correcta. Y se lo quiero poner justamente en función de lo que conversaba en un coloquio con empresarios latinoamericanos a principios de esta semana que está concluyendo. Y es que Estados Unidos, Canadá, México se han dado cuenta, al romperse, al haber una ruptura con la cadena de suministros, que fue excesiva la localización de inversiones en Asia. Aquí no hablo solo de China, pero claro, China ha sido el receptor más importante
de estas gigantescas inversiones que han ocurrido los últimos 30 años desde Norteamérica, cruzando el Pacífico hacia Asia. Esto se está convirtiendo, curiosamente, Eduardo, en una oportunidad que a mí me gustaría que El Salvador la aprovechara. El presidente López Obrador, dentro de todos sus desaciertos, ha tenido un acierto importante. Y es que en la última cumbre, hace unas semanas, con el primer ministro de Canadá y el presidente Biden, le dijo, miren, México quiere aprovechar esta relocalización, es decir, esta vuelta de las inversiones de hace 30, 20, 10 años que fueron a anidarse a Asia y a China, las quiere aprovechar. Tenemos un tratado de libre comercio de América del Norte. Entonces, si se produce este proceso de relocalización, debemos de aprovechar para que puedan relocalizarse en Centroamérica, ya que tenemos un tratado de libre comercio con México, ya que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Por qué no fortalecer la economía real, Eduardo, amigos y amigas, y la generación de empleo, Muy bien. apostándole como un país de destino de estas inversiones que se van y que ya se están relocalizando? Porque mire, Eduardo, así se evita, y la visión del presidente López Obrador en política exterior ha sido muy atinada al ofrecer México como nido para estas relocalizaciones. Muy bien, tenemos Claro, que hacer una pausa, doctor, y al regresar vamos a abordar otra arista también de este tema. Y nos referimos específicamente al tema de las migraciones forzadas que podrían darse por los ucranianos. Estaba viendo algunas estadísticas también de la cantidad. Hay 8 millones de ucranianos en zona bajo control e influencia de Rusia. Algunos podrían migrar ¿hacia dónde? Hacia Europa, podrían venir algunos hacia América. Es lo que vamos a abordar con el experto esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, dejábamos abierta la pregunta antes de ir a la pausa y decíamos, esta situación, esta amenaza por el momento de un conflicto armado, puede empezar a generar desde ya, sin que se llegue a concretar, el fenómeno de las migraciones. ¿Qué tan probable es que se pueda dar y más o menos como las cantidades que se podrían dar cuando surgen este tipo de conflictos y a qué zonas del mundo podría movilizarse esta población? Importante preocupación, Eduardo. Está claro, Ucrania es una parte indisoluble de Europa, como dije, y por eso era importante que recordáramos los más ya de 1000 años de cristianización de Kiev, de la Rus de Kiev. Eh, Está muy claro que todo este apoyo político para Ucrania, todo este apoyo económico para Ucrania, todo este apoyo militar para Ucrania, responde a la identidad europea de Ucrania. Y por tanto, sería lamentable, porque tenemos abiertos flujos importantes de migración, que se pueda destapar por un conflicto armado a gran escala u otro éxodo, en este caso de ucranianos. Por tanto, yo creo que en todo eso está pensando responsablemente Occidente, Eduardo. Yo creo que es mejor, y creo que los llamados que se siguen produciendo desde el Departamento de Estado, del propio secretario de Estado, del propio presidente Biden y de otros líderes europeos para evitar la guerra, creo que son no solo a tiempo, sino que absolutamente razonables. Es más, yo le diría que en estos momentos, si queremos evitar más sufrimiento humano, no solo de muerte, sino en esta visión de que se pueda
generar y despegar otro éxodo a gran escala desde Ucrania, la mejor manera es dialogar y entenderse. Por tanto, yo creo que Vladimir Putin debe ver que esta contención internacional a su amenaza de invadir Ucrania tiene también un mensaje para él de la contención de su propia expansión tiránica. Créame lo que yo lamento muchísimo, porque imagínese usted, dada la gran contribución cultural, científica de Rusia, de la gran Rusia, incluso de la Unión Soviética al mundo, sería lamentable que Rusia no volviera a los cauces democráticos. Su contribución como una democracia vibrante en estos momentos, Eduardo, sería tremenda a la paz mundial, al orden internacional. Pero ahí ya expusimos en su programa, Eduardo, el tema de Sergei Magnitsky, de que es precisamente este proceso de deterioro democrático y de pérdida de libertades y derechos fundamentales en Rusia, lo que nos ha legado por la tragedia de Sergei Magnitsky su nombre para encabezar los instrumentos de sanciones internacionales contra corruptos y antidemócratas en el mundo. Pero pudo haber sido otra historia y lamentablemente Rusia abandonó ese camino democrático. Esperemos, Eduardo, que yo me sigo apuntando a que este conflicto va a poder ser neutralizado, a que Vladimir Putin le va a poner reversa a sus amenazas de invadir Ucrania y que aunque él pueda tomar sanciones o represalias económicas, que fíjese usted, analícelo, hasta él pagaría un costo importante porque Europa puede tener otras fuentes alternas de suministro de gas, las tiene, ¿verdad? Incluso quiero decirle que Europa se desprotegió a sí misma cuando se produce el parón de producción de electricidad a través de fuentes nucleares. Y esto creo que es importante que lo conozca la población salvadoreña, porque Europa, la Unión Europea, pasó a depender del gas ruso o del gas del norte de África, originado en países árabes, con una gran volatilidad e inestabilidad política, porque le puso un parón a esa producción de electricidad con centrales nucleares, con centrales atómicas. Entonces, ahora está pagando Europa esa inseguridad energética debido a ese parón. Entonces, el afectado, si el 85% del gas que exporta Rusia va para Europa, el gran afectado va a ser también el pueblo ruso, la economía rusa, que depende grandemente de estas exportaciones de recursos finitos, como es el gas. Ahora, ¿podría Rusia desplegar con estas señales que manda algún tipo de infraestructura militar en Cuba y Venezuela? Porque así lo dejó entrever un embajador en Sudamérica cuando la prensa le preguntó. Decía, mire, no lo confirmo, pero no lo descarto, decía. Ese era un mensaje que mandaba. Sí, pésimo mensaje, ¿verdad? Además, es otro pésimo, yo diría, intento o proyección de política exterior a parecer amistad, ¿verdad? En estos momentos. Tampoco no necesariamente tenemos que enemistarnos con Rusia, ¿verdad? Pero sí creo yo que es delicado manejar una política exterior exhibiéndose como amigo de Vladimir Putin y como amigo de Rusia. Yo creo que los señalamientos en materia de derechos humanos, este apetito expansionista de Vladimir Putin de invadir Ucrania, ya ven que tiene también, el programa ya no nos da para poder exponer un poco más la geopolítica de esa zona de Europa Oriental, pero Vladimir Putin tiene marionetas en Bielorrusia, ¿verdad? Y en Azerbaiyán, entonces, y Kazajstán. Entonces, tenemos ya expedientes muy claros ahí de cómo se ha producido el expansionismo y de cómo Vladimir Putin coloca títeres en varios de estos países
que fueron parte de la gran Unión Soviética, que fue un proyecto gigantesco, pero así como fue de gigantesco, parecía que estaba pegado con saliva, Eduardo, porque así como lo recordamos, los que ya tenemos un poquito de canas, sabemos que así se desmoronó de fácil tras estos intentos de Gorbachev por democratizar y hacer más transparente la Unión Soviética. Se recuerda usted aquellas épocas del Glasnost y de la perestroika. Bueno, lamentablemente todos esos grandes esfuerzos han venido a desembocar en una tiranía cuando Rusia tiene esos pasados terribles del zar y luego del Partido Comunista de la Unión Soviética, y parece que no quiere abandonar esa historia y esa cultura también dictatorial, autoritaria, y esto es lamentable. Insisto, Eduardo, cierro con esta idea que me parece importante. ¿Cuánto ganaría el mundo si Rusia se hubiese mantenido en el cauce democrático? Muchísimo. Las últimas informaciones a nivel internacional que se conocen sobre este conflicto, pues ahora amanecían con la información de un video de prueba que Rusia estaría dando a conocer en las próximas horas o en los próximos días como una justificación ante una posible invasión a Ucrania. Sí, sí, y ya ve que ya también esto de las imágenes y de ganar mentes y corazones ya está allí. Esta agencia de publicidad, de propaganda de Vladimir Putin, Russian Today, RT, que se ve mencionada como una recurrencia en redes sociales, está siendo en estos momentos ya cancelada en Alemania y Francia. Justamente hoy también amanecimos con la noticia de que va a revisar la licencia de operación de Russian Today en idioma francés, en sus emisiones dirigidas hacia Francia y hacia los países francófonos. Entonces, ya la batalla de medios, ya la batalla de imágenes, ya la batalla de propaganda se está dando, Ernesto, sin duda. Y no me extrañaría ese video que ya creo que se refirió anoche el presidente Biden, sí, de que no duda que ese video va a ser utilizado por Putin para pretextar, para poner algún tipo de razón, causa, motivo para terminar invadiendo Ucrania. Pero yo quisiera mantener la esperanza, Ernesto. Son tantas las, perdón, Eduardo, son tantas las pesadillas que tenemos que en el mundo todavía no nos recuperamos de la pandemia, seguimos llorando a nuestros muertos por el COVID-19, Eduardo, y la tragedia no termina. Y sumarle a esta etapa de recuperación post-pandemia que va lenta, que va progresiva, que nos está costando tanto, pero que a la vez nos puede generar oportunidades de inversión como las que ya se hablan de la relocalización de estas inversiones que vengan ya de retorno de Asia para el hemisferio americano, Eduardo, sean una posibilidad para podernos recuperar quizás a partir realistamente de 2023, toda vez no haya una invasión rusa sobre Ucrania. También estaba leyendo que Rusia es el principal exportador global de trigo y Ucrania es el quinto. Esta sería otra lista también del impacto que se podría generar económicamente hablando, no solo para Europa. Y fíjese que ese tema del trigo nos lleva a un episodio triste que ya fue confirmado por los historiadores. Y es que Stalin le arrebató durante unos años de sequía toda la cosecha de trigo a Ucrania durante el marco de la Guerra Fría para llevársela a Rusia. Y allí hay un resentimiento ucraniano todavía presente, porque esto sucedió en el periodo de los años 50 y por tanto, mire, ya que tocó ese tema del trigo, nos lleva a esto. En esa época de sequías, en esa época de vacas flacas, de pésimas cosechas de trigo, Stalin se llevó gran parte del trigo ucraniano para alimentar al pueblo ruso y murieron, se hablan de cientos de miles de ucranianos que murieron por hambre porque les arrebataron sus cosechas de trigo durante varios años.
Así que allí le digo, lastimosamente, donde abramos la historia, donde abramos la política, donde abramos la geoeconomía, Eduardo, tenemos muchas heridas abiertas en Europa Oriental. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos al último segmento de debate. Doctor, hemos estado hablando de la esperanza, pues que no se pueda generar un conflicto, que a través del diálogo se pueda resolver esta situación o un riesgo también ante los efectos económicos, que incluso si lo quieren ver desde ese punto de vista, que pueda traer para los involucrados, que no se llegue a dar. Pero mientras tanto, lo que está ocurriendo son movilizaciones. Rusia tiene más de 100.000 efectivos y material bélico cerca de la frontera con Ucrania. Se conoce información que Estados Unidos estaría enviando esta semana 2.000 efectivos de Estados Unidos precisamente hacia Polonia, Alemania, y trasladaría 1.000 de Alemania a Rumania como parte de los movimientos pues, que ya se están comenzando a generar por cualquier cosa. Bueno, Vladimir Putin hizo un gesto. Ha estado en las últimas horas en Pekín, visitó al presidente chino en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Él está jugándose también sus cartas y emitieron una declaración contra Estados Unidos que no era de extrañar que apareciera por todos los señalamientos que también el Partido Comunista de China, que es el mismo Partido Comunista de China que está haciendo las obras de cooperación en El Salvador en estos momentos con el presidente Bukele, la biblioteca en el centro histórico, ese proyecto de estadio chino en El Espino, en esta zona de acuífera tan clave para el país y para la zona metropolitana de San Salvador. Se la está jugando, ¿verdad? Y a mí sí me preocupa en este punto de los reacomodos geopolíticos, Eduardo, que esté en agenda de los permisos solicitados por el presidente Bukele una eventual visita a Rusia. Yo creo que como sin guerra en Ucrania es una visita, creo yo, que no se recomienda desde el ángulo del realismo político y desde el ángulo de una sana política exterior. Yo creo que sería un desatino mantener para este año un viaje a Rusia del presidente Bukele. Yo creo que, de hecho, mire, acaba de ir a hacer pues un bochorno el presidente de Argentina visitando Rusia antes también de acudir a la cita de Pekín, de los Juegos Olímpicos de Invierno que acabamos de mencionar. Vladimir Putin, en medio de todas estas turbulencias, le dio una audiencia de 10 minutos que en términos de diplomacia y de relaciones exteriores, pues no es prácticamente nada, casi como un ser anfitrión de protocolo, anfitrión de compromiso, sin avanzar en política real. Pero hay muchas paradojas y contradicciones aquí, Ernesto. China, en lugar de apartarse de ciertos instrumentos internacionales y del sistema multilateral, China calladitamente se ha convertido en el tercer aportador, contribuyente, inversor en el Fondo Monetario Internacional. Paradójicamente, China que se mantuvo fuera del Fondo Monetario Internacional hasta que se da su ingreso
en Naciones Unidas desplazando a Taiwán por los compromisos bilaterales con Estados Unidos, en los cuales China garantizaba la seguridad de Taiwán, la autonomía de Taiwán a costa del reconocimiento diplomático en Naciones Unidas y de ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad. Pero Vladimir Putin acuden a China y firman, como ya mencionaba, declaraciones durísimas contra Estados Unidos, porque Estados Unidos, en su más reciente informe, ya dentro de la administración Biden sobre derechos humanos, señaló y mostró hechos y mostró cifras de violaciones a los derechos humanos terribles y contra minorías étnicas dentro de China. Como ve, Vladimir Putin no tiene muchos aliados. Acudir a China para respaldar su tensión, su rifirrafe en estos momentos contra Occidente por Ucrania, no es precisamente el mejor aliado que oxigene la política exterior del Kremlin, de Vladimir Putin, pero no tiene más en estos momentos. O sea, Vladimir Putin está aislado internacionalmente y las relaciones que pesan, y por eso Ucrania le está apostando a Occidente y no le está apostando más a mantener esta relación de tensión con Rusia, que ya no le devenga ni le significa nada a la misma Ucrania. Entonces, Eduardo, son momentos críticos. Vladimir Putin está en un aislamiento internacional, está señalado por violar los derechos humanos. El caso Magnitsky es uno. En estos momentos hay un caso que ya no da tiempo de tratarlo, del opositor Navalny, que fue envenenado y que ahora incluso se están cerrando medios de comunicación en Moscú porque han estado informando sobre el tema o el caso Navalny. En fin, yo desaconsejaría, ¿verdad? Como salvadoreño y como académico, como consultor internacional, que se esté programando una visita del presidente Bukele a Moscú. No creo que sea una buena decisión en estos momentos, donde, como desde un inicio de este programa usted lo decía muy bien, Eduardo, Ucrania, Rusia, Occidente están en el centro de la política internacional en estos momentos. ¿Qué hace y quiénes conforman la OTAN? Que es otro de los actores también que si uno ve los noticieros, agarra los periódicos, está en el centro también de la discusión de su papel. Sí, mire, la OTAN es el instrumento de seguridad del Atlántico Norte que ya tampoco geográficamente dejó de serlo, pero que fue creado como un instrumento de la Guerra Fría. Por un lado, la Unión Soviética construye su propia OTAN, es decir, en los tiempos duros de la Guerra Fría de los años 50, 60, también se generaron instrumentos de cooperación militar, todos, por supuesto, manejados por Moscú en aquel momento, y la OTAN nace como ese equivalente militar de seguridad internacional, a donde se han ido sumando gradualmente la mayoría de países europeos y algunos países que no son del Atlántico Norte han sido admitidos como países observadores o como países socios. Así que la OTAN sigue siendo una expresión de los intereses de seguridad del gran arco transatlántico. Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido. Fíjese que es curioso. El Reino Unido, usted lo sabe, a usted ha hablado como periodista y como presentador muchas veces del tema británico de la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit, que estuvo muy en boca de todos hace unos meses. Pero el Reino Unido no va a abandonar la OTAN, ¿verdad? Como mecanismo de seguridad internacional. Entonces, podrá dejar el esquema económico de integración europea. Nunca el Reino Unido adoptó el euro, por ejemplo, para reemplazar a su poderosa e histórica libra esterlina, pero se mantuvo dentro de la OTAN y se seguirá manteniendo porque el segundo actor más importante político-militar de la OTAN es Londres, precisamente.
Ahora, usted mencionaba en el bloque anterior que ha habido, bueno, no intentos, sino que Rusia ha colocado a gente aliada en países cercanos. En Ucrania, pues ha habido intentos también de Rusia en influir y que pueda asumir la presidencia líderes prorrusos, una situación que hasta el momento no han logrado con efectividad en estos tiempos. Así es. Así es, y eso es lo que no logró Vladimir Putin con la democracia ucraniana, que yo creo que ese es el, dijéramos, como la espina en la mano. Ucrania, imagínese que Ucrania persistiera aún siendo el tercer arsenal nuclear más importante del mundo. Yo creo que Ucrania, Eduardo, ha hecho grandes concesiones al mundo y a la paz internacional, porque de haberse entronizado un tirano en Ucrania, estaríamos con que entre el primero y el segundo arsenal nuclear que compiten Estados Unidos y Rusia, el tercer arsenal nuclear estaría todavía, de no haberse dado estas concesiones, estaría todavía funcionando y operativo en Ucrania. Entonces yo creo que el mundo debe respaldar la democracia en Ucrania. Yo creo que el mundo democrático, el mundo civilizado está obligado a defender la seguridad de Ucrania. Y me parece que poco a poco se irán pronunciando, a pesar que, insisto, estamos nosotros a 11.000, casi 11.000 kilómetros de Kiev y de Moscú, pero no dudo que otros países responsablemente de América Latina, es decir, hablo de nuestro vecindario regional, se van a ir pronunciando por que el diálogo y la negociación imperen sobre la falta de raciocinio. Yo creo que algunos países que han avanzado en el pasado más en la relación, en la amistad con Rusia, están llamados a jugar ese papel. Y a mí me gustaría mucho que más temprano que tarde el país, no solo hablo del gobierno, sino que hablo también de la sociedad civil, del mundo académico, de las universidades, puedan salirse pronunciando, porque ya estamos viendo que estamos pagando el costo de la amenaza de un conflicto a través de la factura petrolera y de la factura de combustibles que alcanza a golpear los bolsillos de las familias salvadoreñas. Y en ese sentido, muy a 11.000 kilómetros, pero lamentablemente los intermediarios comerciales se aprovechan de estos conflictos, Eduardo, para meterle mano. ¿Y qué tal? Si el lunes amanecemos, no sé si este lunes toca en El Salvador revisión de precios de la gasolina, de los combustibles refinados, pero ¿qué tal si este conflicto nos dispara que el precio al consumidor en bomba, en gasolina, pueda estar en unos meses arriba de 5, ojalá que quizás no. hasta 6 dólares el galón? Ojalá que no. Doctor, se Eduardo, nos ha acabado el tiempo. Le queremos agradecer haber compartido su conocimiento para todos los televidentes, poner en contexto lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. Muchísimas gracias. Le deseo una feliz noche al público salvadoreño y un buen fin de semana, y a orar por la paz en el mundo y a orar por la paz en Ucrania. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted, doctor, y gracias a ustedes por su sintonía. Que disfruten su fin de semana, que descansen y recuerde su cita con nosotros el próximo lunes.